Hola de nuevo, estamos en el curso de ventas con PNL. Hoy nos va a tocar trabajar el vendedor, características, cualidades del vendedor. Vamos a ver, estamos en un mundo, para las empresas, en un mundo actual, la globalización. Yo recuerdo al principio del siglo que la globalización la pensábamos, la veíamos, bueno, va a venir la globalización, pues habrá un mercado global, no sabíamos de qué iba. La globalización ha llegado de golpe, ha puesto sus tentáculos en medio y ahora estás comprando productos. Hace poco compré yo un producto por Amazon, venía de Estados Unidos, pero un producto que valía 3 euros, no era nada de otro mundo. Y venía desde Estados Unidos, que tardó, pues claro, me imagino que lo mandan en barco, supongo, porque tardó mucho tiempo en venir, ya te lo decían, y cuando lo recibes y dices, pero ¿cómo es posible que yo esta cosita la haya comprado en Estados Unidos? Cuando igual seguramente lo podría haber comprado aquí en España. El mundo global es tremendo. Muy bien, pues los vendedores tienen que adaptar, y las empresas, claro, a este mundo global. Ahora el vendedor ya no es el típico vendedor de toda la vida que tenía una apariencia, una forma de hablar, tenía un despacho, una mesa. No, ahora ha cambiado todo. Ahora incluso hay vendedores trabajando en casa. Bueno, en casa y saliendo a ver al cliente. Las empresas se han dado cuenta de esta evolución, se han dado cuenta que ya no pueden arrastrar la rémora de estos vendedores que no se adaptan al mercado actual. Ahora las empresas están buscando talento. Bueno, ya hace muchos años que lo oigo esto del talento, pero no lo debían de encontrar, porque ahora siguen buscándolo. Quiere decir que no lo encontraban, o no sabían buscarlo, o no sabían qué es el talento en la venta. El talento en la venta es el vendedor que funciona siempre. Es el vendedor que se adapta a los sistemas, que se adapta a los mercados, que se adapta a las tendencias, que aprende redes sociales, que aprende formas de tratar con el cliente, que mantiene siempre viva la llama con el cliente y da rentabilidad a la empresa, sí o sí. Entonces, las empresas ahora cambian, ahora ya los vendedores ya no son vendedores, son agentes de ventas, agentes comerciales, asesores del cliente. Bueno, le ponen en las tarjetas, ponen diferentes títulos, son vendedores al fin y al cabo, pero cuando vas a una agencia de seguros, el que te vende el seguro no se llama vendedor. Bueno, en sí el vendedor tiene que reunir unas características, cada día son más, digamos, más amplias, es un abanico mucho más amplio, pero en el fondo hay una serie de características actuales que el vendedor tiene que tener sí o sí. Y yo las voy a decir de seguidillo, más o menos, y luego también os diré, para finalizar este capítulo, las cualidades que yo veo en un buen vendedor, y a partir de ahí tomar decisión vosotros. Mirad, el vendedor de hoy, de actual, tiene que ser un vendedor que tenga persuasión, es decir, persuasivo. No es la capacidad de venta de antes de, pero que vendías un peine a un calvo. No, 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 no. Aquí hay que persuadir al cliente, hay que convencerle de lo que estás diciéndole. Hay que ser seductor. No confundáis seductor con ligón, por favor, ni mucho menos. Seducción empresarial, en el sentido correcto y absoluto de la palabra seducción. Empático. Tiene que ser simpático. Esto de la simpatía, yo siempre lo he trabajado. Como se llama empatía y se llama simpatía, creemos que es parecido. No tiene nada que ver. La simpatía, seguro que algunos lo sabéis, surge de la química y es la capacidad de un elemento de combinar con otro perfectamente en proporciones determinadas. Ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno son simpáticos entre sí con una doble proporción de hidrógeno que de oxígeno y forman el agua.
con una doble proporción de hidrógeno y una doble proporción de oxígeno y forman el agua oxigenada. Es decir, los elementos son simpáticos entre sí, significa que en unas proporciones determinadas se atraen, se juntan y forman algo nuevo. El vendedor, si no es líder, tiene que conocer los principios del liderazgo, tiene que saber cómo trabajan los líderes. Es muy importante porque al líder la gente le sigue sin tener que decir él, sígueme. Y al vendedor los clientes le tienen que seguir sin decirles él, venir conmigo. Tiene que ser un experto en comunicación verbal. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué lenguaje tienen algunos? Es horrible la forma de hablar. El vendedor tiene que hablar bien, adaptarse a cada cliente y hablar bien. Y además tiene que conocer la comunicación no verbal para que el cliente se sienta cómodo en su presencia. Claro, ¿qué os voy a decir? Yo opino, y opino por experiencia, no porque me atraiga más o menos, que un vendedor que conozca la inteligencia emocional y la PNL tiene medio camino hecho. Luego además pues tiene que tener intuición, percepción, tiene que saber escuchar, tiene que generar confianza. Eso es lo que yo a los vendedores les diría que tienen que tener hoy en día como elementos básicos. Ahora después veremos las cualidades, pero primero quiero deciros, ¿cualquier persona puede vender? No, en absoluto, no. Tiene que tener características de vendedor. Hay personas que son la antiventa, que solamente con que intenten venderte algo dices, me voy y me cambio. O sea, para que veáis por qué cualquier persona no puede ser un vendedor, os voy a decir las cualidades del vendedor, del buen vendedor, y os daréis cuenta enseguida. Tiene que tener espíritu de sacrificio, mucha paciencia. El vendedor tiene que tener muchísima paciencia. El vendedor bueno tiene que ser muy humilde, tiene que ser sincero a rabiar, concreto, conciso en sus expresiones, no puede volverle loco al cliente con tanto hablar y tanto explicar, y eso de explicarle tu vida al cliente, que no, hay que ir al grano, hay que respetar el tiempo del cliente. Un buen vendedor tiene que ser muy ordenado, mucho, todos los elementos que tiene que manejar el vendedor tienen que tener un orden, y el vendedor tiene que seguir ese orden. Como os he dicho antes, tiene que tener mucha percepción, es decir, lo que recibes por los 5 sentidos corporales, y mucha intuición, que es lo que recibes mentalmente. Tiene que ser muy ágil, mental y verbal. Es decir, cuando un cliente te hace una pregunta, tienes que saber responder ipso facto. Y si no sabes la respuesta, tienes que decir rapidísimamente, no sé responderle lo que usted me ha preguntado. Pero no se preocupe, que en cuanto llegue a la empresa, se lo voy a responder. Un vendedor tiene que ser muy positivo, muy positivo. Todo es positivo hacia adelante. Inasequible al desaliento. Muy trabajador. Tiene que tener una buena autoestima. Como os he dicho antes, tiene que ser persuasivo y seductor, empático. Un buen vendedor no hace falta que sea inteligente, pero sí que es importante que sea muy listo. El refrán dice, más listo que los ratones colorados, pues ese es el buen vendedor. Capacidad de adaptación infinita, muy sociable, un gran comunicador y sobre todo un gran escuchador. Bueno, y para acabar con el apartado del vendedor, sí que os quiero decir una cosa que para mí es muy importante. Estábamos hablando de que las empresas buscan el talento en los vendedores. También es cierto, yo lo sé porque lo he vivido, que las empresas buscan vendedores estrella, es decir, voy a contratar a un vendedor de los que cada mes vende tanto porque qué error. Yo prefiero vendedores normales, esos que te van a escuchar siempre, que van a atender a las formaciones, que van a intentar mejorar cada día, que cada mes empiezan desde cero y con un futuro por delante al que tienen que llegar. Yo recuerdo cuando yo era jefe de ventas en una empresa y tenía mi equipo de vendedores, que eran normales todos,
El primer día que tenían el objetivo del mes, yo me sentaba con ellos y les decía, a ver, ¿cómo vamos a conseguirlo? Venga, ¿cómo vas a, qué acciones tienes pensadas hacer para conseguir este objetivo? ¿Qué tipo de productos crees que puedes dedicarte a vender más a fondo? Porque claro, no se puede hacer todo. Hay que saber diferenciar. Bueno, y yo estaba a su lado y les acompañaba durante todo el mes, les seguía su evolución y eran vendedores normales que funcionaban muy bien. También tuve vendedores estrellas que cuando pude me los quité de encima porque eran insoportables. Era el pavo real al que no se le podía soportar. De acuerdo que vendía mucho, pero hacía mucho más daño en el equipo que si hubiera sido un vendedor normal. Bueno, yo con esto creo que sobre el vendedor de momento no hay nada más que decir. Vamos a empezar en siguientes capítulos a hablar de los vendedores más a fondo, los sistemas de venta y sobre todo qué tengo que hacer, qué fases tiene la venta que yo tengo que aplicar. Muy bien, hay un elemento que no os he dicho que tiene que tener un vendedor, porque, bueno, ese lo he buscado yo y le buscaría, pero no todo el mundo lo busca. Tiene que ser diferente, diferente al resto. El vendedor que es diferente al resto tiene algo que vuelve locos a los clientes. A ver si lo conseguimos. Bueno, gracias. Hasta mañana.